días a todos. Me llamo José Ramón Becerra y estoy aquí en representación de FES, de la Federación de Empresas de Seguridad Española, y me acompaña un compañero, Vicente de la Cruz. Nos hemos dividido el tiempo, tenemos media hora, así que voy a intentar ser rápido en la primera parte de la exposición. Como veis, lo que voy a hablar es un poco de la necesidad urgente que tenemos de mejorar el contexto legal que nos regula, ¿vale? Dentro de lo que es FES, yo participo y coordino en dos grupos, dos comisiones de coordinación, una que está dirigida y pensada para instaladores de sistemas de seguridad y otra de centrales receptoras de alarmas. Y lo que voy a comentaros es por qué necesitamos una mejora urgente del contexto legal y cómo nos está afectando a nuestras actividades. Lo primero, quiero presentar en dos breves diapositivas quién es FES, aunque muchos la conoceréis, supongo, espero, porque llevamos funcionando desde 1991, somos una federación, por tanto agrupamos asociaciones normalmente de ámbito regional y también damos en nuestro seno acogida a otras empresas que normalmente suelen ser pymes, aunque tenemos también empresas de mediano y gran tamaño. Y somos aproximadamente unas 100 empresas que representamos a unos 20.000 trabajadores. Pertenecemos y participamos en las comisiones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, y trabajamos en frentes que son típicos de cualquier asociación, como asesorar y defender los intereses de los asociados, perseguir el intrusismo y la competencia desleal, fomentar el correcto ejercicio de la actividad profesional conforme a las leyes, colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, responsables de la seguridad pública, y quiero que se centren en que se fijen más en porque es de lo que voy a hablar. Es nuestra obligación actuar ante las administraciones públicas y los estamentos políticos y parlamentarios que legislan y que deben adecuar la reglamentación del sector para mantenerla actualizada y eficiente. De esto es de lo que voy a hablar, la necesidad que tenemos de una adecuación legal urgente. Bueno, como digo, hablo desde el punto de vista de instaladores y centrales receptoras de alarmas, ¿vale? Y el problema, que yo lo he titulado con mayúsculas, se titula inseguridad jurídica. Estamos trabajando en un contexto de inseguridad jurídica, lo cual genera importantes dificultades. En primer lugar, inseguridad jurídica en lo que tiene que ver con la actividad la actividad de seguridad privada, como central receptora de alarma e instalador, que esto compete al Ministerio del Interior. Porque trabajamos en un irregular y anacrónico contexto legal. No creo que esté descubriendo nada a nadie, pero bueno, vamos a mostrar un poco el porqué. Supongo conocerán que tenemos una ley de seguridad privada que ya ha cumplido 10 años, la Ley 5 del 2014, y aquí es donde viene la situación irregular que nos complica la vida, es que está en paralelo trabajando con un reglamento de hace 32 años, un reglamento en funciones de hace 32 años, a la vez que con una ley de solo hace 10. Para colmo, las principales órdenes de desarrollo de aspectos de detalle que regulan nuestra actividad también son de hace 13 años, fundamentalmente las órdenes del año 2011, la 314, 15, 16, pues también tienen su antigüedad. Aquí en Cataluña, por ejemplo, quien nos determina bastantes cosas de nuestra actividad es también una orden, la IRP 198 del año 2010, por tanto, una orden de hace 14 años. Por tanto, ¿cuál es el contexto? Una ley que es solo de hace 10, con unas órdenes de desarrollo muy anteriores, ¿vale? También inseguridad jurídica desde el punto de vista de las alarmas de incendio. La protección contra incendios ya no la regula el Ministerio del Interior, sino que la regula el Ministerio de Industria. Y, como seguramente sabrán, el reglamento que ahora mismo nos determina la actividad es el famoso RIPCI del año 2004. Pero en este ámbito, en el ámbito de las alarmas de protección contra incendios, estamos bastante peor que con la situación que acabo de describirles de la seguridad privada. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente ningún protocolo de actuación definido de cómo tenemos que tramitar las alarmas de incendio.
nadie nos ha dicho legalmente cómo tenemos que tramitar las alarmas de incendio. Lo hacemos, valga la expresión, a nuestro leal saber y entender, ¿vale? Esto me recuerda mucho yo que tengo ya unos años y que trabajo siempre en el contexto de las CRAs, cuando hace unos 30 años no había el nivel de determinación de un protocolo de actuación como el que tenemos hoy con las alarmas de robo. Simplemente se decía que actuáramos de la manera que consideramos adecuada con los medios técnicos y humanos puestos a nuestro alcance. Esto trajo como consecuencia que una vez que intentábamos verificar una alarma, si acababa siendo falsa, se nos acusaba de haberlo hecho mal y por tanto se nos proponía para sanción. Esto terminó cuando en el año 2011 salen las órdenes de desarrollo actuales y se nos dice cómo tengo que tramitar las alarmas de robo. Se acuñan términos como alarma confirmada, de manera que si lo he hecho conforme a lo que se ha determinado legalmente, a mí ya no se puede en teoría sancionar, porque hemos actuado correctamente. Es decir, no se vincula el resultado de la falsedad o autenticidad de la alarma a mi correcta gestión. Bueno, pues en incendio no hay nada. Estamos como hace 30 años en el mundo de la seguridad privada. Esto produce una enorme inseguridad jurídica, porque si en un incendio se nos va a decir que lo hemos hecho bien o mal en base al resultado, digan que hemos tramitado incorrectamente cuando no hay nada determinado, pues imagínense las consecuencias cuando hay víctimas, muertos o un patrimonio enorme que se haya podido perder. No puede ser. Entonces ya estamos actuando desde las asociaciones, entre ellas FES, para que esto se legisle y se regule cuanto antes. Porque es cierto que, y está muy bien, que el mercado tienda a conectar los sistemas de incendio. Está fenómeno, porque podemos evitar pérdidas de patrimonio y salvar vidas. Pero por favor, dennos seguridad jurídica para que no estemos en la picota siempre respecto a nuestra actuación. Vuelvo al reglamento de seguridad privada. Hace poco leía en la revista Seguritain, había esta portada, donde el ministro Marlaska decía: confío, destaco esta palabra, confío, es decir, espera, que el reglamento de seguridad privada sea una realidad en esta legislatura. Llevamos desde el año 2014 con la ley, es decir, como ya han visto antes, una década esperándolo, ¿vale? Y no es claro que vaya a salir pronto. Por tanto, a mí esto me recuerda mucho, no sé si ustedes conocerán, una tragicomedia que se llama Esperando a Godot, donde unos vagabundos están constantemente esperando, está dentro del teatro del absurdo, esperando a un tal Godot que ni siquiera saben bien quién es, y todos los días llega una persona que le dice: hoy Godot no viene, pero esperemos que venga mañana, y un día tras otro siguen esperando, absurdo, ¿no? Pues algo parecido nos pasa con el reglamento, teníamos muchas esperanzas en él, ahora no tenemos ninguna a que salga pronto. Y mientras tanto, ¿qué está ocurriendo? Pues que hay consecuencias por estar así. Consecuencias que incluso quiebran empresas, ¿vale? Así de claro se lo digo, sobre todo pymes. ¿A quién perjudica esta situación? Es decir, ¿quién son las víctimas de esta situación? Pues en primer lugar, las empresas del sector, como ya he dicho, principalmente las pequeñas, las pymes. En segundo lugar, las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto el órgano controlador, seguridad privada, como las que intervienen dedicando recursos inútiles a ir, por ejemplo, a las alarmas falsas una y otra vez para nada, cuando podían estar en otros lugares haciendo una labor más efectiva. Y, cómo no, a la sociedad, porque esas intervenciones, esa burocracia inútil, esas intervenciones inútiles a falsas alarmas nos perjudican a todos. Es dinero que se tira por la borda y recursos que tiramos por la borda, ¿vale? Pero estar trabajando en este contexto legal irregular, ¿beneficia a alguien? ¿Alguien sale beneficiado de ello? Pues ya les adelanto yo que sí. Yo he intentado identificar qué actores salen beneficiados y solamente he identificado uno ahora mismo, que son las compañías de seguros. Las compañías de seguros han encontrado el contexto ideal para que seamos de facto su reaseguro. Es decir, habrá un siniestro, identificarán, pagarán o indemnizarán a su cliente, pero luego buscarán puntos discutibles respecto al contexto legal para ir contra la compañía de seguridad, bien sea instaladora o central de alarmas, y se la jugarán a que ante un juez, como está un poco confuso todo, pues ganen y repercutan contra nuestra póliza de RC, si es que llega a cubrir las consecuencias de un siniestro, ¿vale? Esto no puede ser, y esto cada vez va a más. El único que se beneficia en este momento son las compañías aseguradoras. ¿Qué vamos a hacer al respecto desde las asociaciones? Sobre todo desde la que aquí represento, que es FES. Pues vamos a ver, vamos a poner tiritas, a poner vendajes. Ya sabemos que el reglamento no viene, ni está ni se le espera, ya lo he comentado, ¿no? Entonces vamos a ir por una vía que es bastante más fácil de seguir adelante, que es la de intentar modificar o que se publiquen cambios a las órdenes ministeriales. Ok.
a las órdenes ministeriales. Por ejemplo, y en concreto, a la orden INT 316, por ejemplo. Sé que aquí en Cataluña ya se ha trabajado con mucho atino y adelantándose un poco la jugada para modificar la 198, ¿vale? Y ya está bien trabajado. Pero la 316 aún no hemos empezado, ¿vale? ¿Y qué es lo que pretendemos con estas modificaciones, con estos parches? Pues obtener simplemente seguridad jurídica, que cualquier empresa tiene derecho a recibirla, y mejorar la eficiencia por el bien de todos. Pero lo necesitamos ya, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de CRAs, somos un 20% menos empresas que hace 5 años. Van cayendo por el camino, sobre todo las más pequeñas, que no aguantan los envites, ¿vale? Voy a concretar detalles porque me dicen que faltan 5 minutos para mi trozo, así que voy a soltar algunos flashes de algunos temas, ¿vale? Iré deprisa, si alguien quiere preguntar luego algo. Por ejemplo, para erradicar inseguridad jurídica hay que definir claramente algunos conceptos insuficientemente definidos en el reglamento de 1994, que están dando lugar a diferentes interpretaciones policiales y judiciales. Hay que diferenciar ciertas exigencias entre establecimientos obligados y obligados a tener medidas de seguridad y los que son voluntarios. No se puede pedir lo mismo a mi casa, que me he conectado voluntariamente y que son la gran mayoría de los 3 millones, más de 3 millones de alarmas que tenemos conectadas a receptoras, que a un banco o a un joyero, que es un establecimiento obligado. No se puede pedir lo mismo. Hay que regular, modular las exigencias y obligaciones de cada uno. Hay que definir claramente las diferencias entre el proyecto de instalación y sus recomendaciones y lo que finalmente contrata un usuario voluntario. Es decir, nosotros podemos decirle que su casa la proteja de una manera, pero él puede decir que no le da la gana y poner lo que quiera, que luego no se puede exigir a la empresa instaladora que aquello estaba insuficientemente cubierto, ni por la aseguradora ni por la unidad de control, ¿vale? Entonces hay que intentar dejar bien claro que el proyecto está para recomendar, pero que ciertos usuarios facultativamente deciden lo que quieren. También se intenta reducir el número de visitas presenciales a los establecimientos no obligados, a las viviendas, a los comercios. Ahora se exigen 4 intervenciones anuales. Ni al gas en casa le revisamos 4 veces al año, ni al gas, que nos jugamos la vida. Es absurdo pedir que a una tienda que vende chucherías se le pase 4 veces a revisar la alarma. Eso ha quedado completamente fuera de lugar. Y además, cuando los sistemas ahora permiten una comprobación del estado en tiempo real. Repito, en tiempo real, los estamos controlando. También para erradicar inseguridad jurídica hay que concretar aspectos respecto a los telemantenimientos bidireccionales. ¿Quién los realiza? Si la empresa del mantenimiento es la CRA, si hay que recoger ciertos datos o no. Hay matices que hay que ir concretando. Acelero, que me quedan 3 minutos. Hay que digitalizar los libros, hay que permitir que los soportes digitales de la documentación. No podemos seguir con soportes papel. Hay que intentar todo esto digital. Hay un montón de papeles que se nos piden a las empresas y a los usuarios. Señores, que estamos en el siglo XXI, permitan que todo esto sea digital y creemos en la legislación formas de hacerlo. Hay que involucrar al usuario definiendo claramente sus responsabilidades y obligaciones. Hay que intentar que se conciencien que no tiene que producir tantas falsas alarmas, que esa es la gran lacra que tenemos en nuestro sector, en el de las CRAs. Y se puede conseguir simplemente si se conciencia de que es muy importante su labor en manejar bien su sistema y conocerlo. Hay que admitir propuestas que tenemos de las CRAs para que se mejore el filtraje. Por ejemplo, con las alarmas de atraco. Ahora mismo hay que avisar directamente, menos en Cataluña, hay que avisar directamente a la policía cuando recibimos una alarma de atraco. No, por favor, permítame llamar al usuario, que el 99% son falsas. Déjenme llamar, no me obliguen a llamar directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ya vamos acabando. Hay que buscar un mecanismo por el cual, cuando detectamos reiteración de falsas alarmas, porque hay unos pocos clientes que provocan muchas falsas alarmas, hay que buscar un mecanismo por el cual se corte los avisos a policía, y más en un establecimiento que está voluntariamente conectado a una CRA. Ahora mismo estamos atados de pies y mano y necesitamos que la ley nos dé amparo para poder hacer estos cortes. Y ya es la última presentación. Esto a corto para poner tiritas, modificaciones a las órdenes ministeriales actuales. Pero lo gordo que está por venir es el nuevo reglamento. ¿Qué esperamos de él? 4 cosas. Yo destaco 4. Seguro que algún colega por aquí echaría alguna más, ¿no? Primera cosa, una definición de conceptos abierta, jurídicamente indubitable, que no baje al detalle de hablar, por ejemplo, de tecnologías concretas, solo del objetivo que se pretenda lograr. Cuando tú hablas de una tecnología concreta,
esta pierde vigor a los 5 minutos porque el mercado evoluciona, porque la tecnología evoluciona. No, hay que tener un ámbito más amplio y abierto, de manera que incorporar nuevas cosas no sea un problema, como ahora. Hay que conseguir una clara diferenciación, tiene que conseguir una clara diferenciación de exigencias, deberes y obligaciones entre obligados y voluntarios. Aquí es una de las claves, no, ya lo he comentado antes, ¿vale? No voy a insistir. No se puede pedir lo mismo ni exigir lo mismo. Hay que reducir las exigencias documentales y procedimentales y la burocracia inútil, que hay mucha. Perdemos todos, la administración pública y nosotros, mucho tiempo con burocracia inútil, créanme. Y luego hay que meter, que deben de incluir nuevas exigencias de autoprotección a las empresas de seguridad, alineadas con su actividad concreta y los riesgos y vulnerabilidades actuales. Por ponerles un ejemplo, y ya acabo. Las centrales receptoras de alarmas, respecto a la ciberseguridad, ¿saben ustedes cuánto hay legislado que nos obligue la legislación a ciberprotegernos? ¿Qué cantidad de reglas hay al respecto? Cero patatero. Y somos constantemente atacados, miles de ataques. Ni cuento una de las grandes compañías del sector, a lo mejor son cientos de miles de ataques, ¿vale? Nos protegemos porque tenemos conciencia de empresa y tenemos una responsabilidad, pero no porque la ley nos obligue. Ya está bien de pedir puertas blindadas, de pedir cuartos de acceso restringido. Señores, la documentación no se guarda en papel, se guarda en los ordenadores. Hay que protegerse a ese nivel y ahora mismo no se pide nada. Por tanto, exíjannos coberturas adecuadas para garantizar nuestra respuesta. Y nada más, esto es todo. Si no tiene ninguna pregunta, doy paso a mi compañero de FES, a Vicente de la Cruz, que va a hablar lo mismo, pero desde el punto de vista de vigilancia y otras actividades. Gracias. Buenos días. Gracias a Security Forum por contar con la Federación Empresarial Española de Seguridad. Yo voy a ir del micro o de una parte menos concreta que ha estado hablando Pepe hasta este momento a algo mucho más amplio, en un sentido más amplio respecto a los cambios normativos que consideramos importantes, y más que ir a temas concretos que son muy difíciles de evaluar, entre otras cosas porque una ley como la que tenemos requiere de muchísimos consensos, muchísimo debate, muchísimos contrastes, muchísimas horas de trabajo. Es decir, el enfrentar el cambio legal del 2014 fue una obra enorme, necesaria pero enorme, y el desarrollo del futuro reglamento que estamos esperando, que yo no sé si llegará algún día, no va a ser tarea fácil, entre otras cosas porque los borradores existentes no sirven en el momento actual. Cuando se legisló la Ley de Seguridad Privada en el 2014, hace 10 años, por ejemplo, casi no hablábamos o no existía inteligencia artificial, aunque fue muy pionera la ley y habló de temas como la ciberseguridad y de tecnología, pero la marcha de la industria, la velocidad a la que se mueve la tecnología, hace muy difícil que el legislador alcance a la realidad del mercado. Y el primer mensaje que quiero lanzar es que no tenemos que preocuparnos mucho porque no pasa absolutamente nada. Vivimos en un país donde la seguridad privada está hiperregulada. Pero hay países donde no hay una regulación de la seguridad privada, no uno, muchos, o que la propia industria se autorregula a sí misma, caso del Reino Unido, y no creo que trabajen peor que nosotros. De hecho, trabajan en muchas ocasiones mejor. Es decir, esta necesidad de control de la administración podríamos decir que no es tan necesaria como se pretende, ¿no? Pero nos encontramos en donde nos encontramos y en el momento que nos encontramos tenemos una ley, la ley vigente, que es la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Efectivamente tenemos un reglamento muy antiguo que sería bueno que se revisara, bastante difícil, y toda ley tiene una introducción, tiene un
un camino, marca un camino y unas circunstancias sociales para desarrollarla, ¿no? En el caso de la Ley de Seguridad Privada, el legislador, cuando hace la ley, en esa exposición de motivos que para el que sea de ámbito legal sabe la importancia que tiene la exposición de motivos de una ley, porque incluso en los tribunales, cuando hay que tomar una decisión sobre una sentencia y no se tiene claro, hay que ir a la exposición de motivos y ver qué es lo que quería hacer el legislador cuando dictó la ley, ¿no? Entonces, los ejes sobre los que se mueve la Ley de Seguridad Privada y sobre los que tenemos que seguir trabajando, insisto, no nos queda otro camino que hacerlo a base de consensos entre la industria y la administración, en este caso, una industria que, por cierto, está escalonada, porque aquí está regulada la parte de la industria que da el último escalón, el escalón operativo, es decir, el vigilante que ejecuta, la empresa que ejecuta, la instaladora y la CRA son los actores que están regulados, pero sabéis que por ahí hay un montón de industria por encima de esos operadores que son tan importantes como los propios operadores finales, ¿no? Bien, lo primero es que la seguridad privada, la propia ley lo denomina como un valor social para la sociedad. Estamos en un país donde nuestra Constitución, en su artículo 1, nos definimos como un Estado social, democrático y de derecho. Esa palabra social, y siendo la seguridad privada un valor social, tiene una gran importancia a la hora de respetar, de definir el trabajo de la seguridad privada y darle el marco y el valor que tiene. El segundo eje que desarrolla con fortaleza la Ley de Seguridad Privada es la complementariedad y la colaboración con la seguridad pública. Como no podría ser de otra forma, no creo que haya ningún país del mundo donde esto no se lleve a buen término. Y es una de las claves de futuro que tenemos que seguir creciendo y que tenemos que seguir mejorando. Es verdad que aquí, para que esta mejora sea real, hay dos lados. Está el lado de la industria y está el lado de la administración. Y quien debe tirar o liderar ese trabajo es, desde luego, la administración y un actor importante que somos las organizaciones sociales, en este caso, como es la Federación Empresarial de Seguridad. Y en ese sentido yo quiero decir que primero nosotros debemos echarnos un poquito de culpa de cómo están las cosas, porque las organizaciones sociales representativas de la industria de la seguridad no estamos o no hemos hecho todo el trabajo que debería hacerse y no estamos llegando al punto donde deberíamos llegar. Diría que somos una industria poco respetada, conociendo otras, donde desde los ministros se implican con la industria, los secretarios de Estado, es decir, hay una implicación mucho mayor con otras industrias que con la nuestra, a alto nivel, no a medio nivel, donde tenemos una implicación bastante poderosa. Anticipación y prevención, este es el trabajo de la seguridad privada y lo que define la ley que tenemos que hacer, ¿vale? No operar, es algo reservado a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Regulación y supervisión, lo dice la ley, este es nuestro marco de trabajo. Insisto en que hay países donde no hay una regulación de la seguridad privada excesiva y funciona con igual fortaleza o superior a la de España. Por tanto, el marco regulatorio más o menos intenso no define el resultado final, lo define la colaboración de la industria, la calidad, la supervivencia de las empresas y otros factores. Por supuesto, la protección de los derechos fundamentales, la integración de nuevas tecnologías que comentaba al principio, que la ley empezó a consagrar. Ya en el 2014 se empezó a pensar con mucha fuerza, pero no fue posible definirlo. ¿Por qué? Porque lo hemos visto muchas veces. En la humanidad, en su primera 2 millones de años de existencia, éramos cazadores-recolectores. Hasta hace 10.000 años no conseguimos ser agricultores. Hasta hace 200 años no conseguimos hacer una sociedad industrial. Y hasta hace 50 años no hemos conseguido hacer una sociedad de la información. Y ahora esto cada vez va más deprisa y los cambios se producen ya no por lustros, ya no por decenios, sino se produce por años. Y es necesario que todos los actores, incluido la Administración, tengan la agilidad suficiente para salir al paso. Ojo, no para prohibir, no para regular en negativo,
como se está haciendo en algunos aspectos. No hemos empezado a trabajar en Europa prácticamente en la inteligencia artificial y ya ha sido regulada negativamente, ¿no? Bueno, pues esto no es necesario. Hay que acompañar a la industria, que es la que trae el progreso, es la que trae el trabajo y es la que hace el trabajo al final. Formación y profesionalización del personal, otra de las normas que consagra la ley. Esto sigue siendo un brindis al sol. Lo sabemos todos. La obligatoriedad de las 20 horas de formación del personal de seguridad privada. La no obligatoriedad de formación de otro personal técnico. Es decir, los desequilibrios existentes en el ámbito de la formación. La falta de encontrar un modelo que incentive la formación del personal y que no se convierta en una especie de derecho sindical de conflicto como está ocurriendo en este momento, ¿no? Es algo que ese futuro reglamento debería, reglamento o cambio legal o órdenes ministeriales, como bien ha señalado Pepe, sería importante darles una salida que necesariamente tiene que ser consensuada y escuchando a todos los actores. Liberalización y competencia. Las empresas necesitamos competencia y necesitamos liberalización. Y el fomento de la competencia no es posible muchas veces cuando hay tantas normas para constreñir el cuadro de trabajo que impide un buen desarrollo de esa competencia, ¿vale? Cada día se crea una norma nueva. Hemos visto la última impresionante norma en la que se nos exige a las empresas de seguridad un especial cumplimiento del reglamento de protección de datos y se nos obliga a tener un delegado de protección de datos, cosa que no se hace en otras organizaciones, con un enorme desequilibrio porque resulta que no se nos obliga a ciberseguridad y se nos obliga a tener una obligada protección de datos. Es decir, hay un desequilibrio de factores que hay que enfrentar y que los actores sociales, empezando por FES, estamos dispuestos a colaborar. La normativa tiene que adaptarse a la realidad social, al servicio social que prestamos y a la industria, no al revés. No al revés. La coordinación interadministrativa, que debe ser siempre liderada por la Administración, no digo que no lo esté haciendo, creo que desde las unidades administrativas de la seguridad privada se hace un esfuerzo, se participa, se colabora, se está, pero hace falta que suba un escalón esa implicación. Estamos diciendo, no voy a desmerecer a actores, hace poco ha sido la Feria Internacional de la Seguridad que se celebra cada 2 años y el nivel de inauguración ha correspondido a un consejero de la comunidad autónoma. Bien, esto ya nos está mandando un mensaje de lo que le suponemos a la Administración, la importancia que da nuestro sector. Habrán visto que a Fitur lo inaugura Su Majestad el Rey, por poner un ejemplo. Y otros sectores, por ejemplo, ahora vendrá FEINDEF e irá la ministra de Defensa a inaugurar FEINDEF. Y estarán allí todos los secretarios de Estado y le darán la importancia que tiene esa industria. Esta industria, la industria de la seguridad, no tiene importancia. Creo que por empleo, economía e importancia social debería ser mejor tratada por la Administración. Bien. Transparencia y responsabilidad. Para llegar a la transparencia solo hay un camino. Como bien decía Pepe, se tiene que acabar el papel y tiene que haber procedimientos, digitalización, que dejen huella, que dejen trazabilidad y que permitan unos procedimientos administrativos ágiles. Las empresas de seguridad no pueden seguir destinando personal a visitar la unidad territorial o central de seguridad privada, a molestar para procedimientos que son llevar un papel que se puede hacer por un procedimiento digital, ¿vale? Los desafíos actuales de la industria ya los hemos comentado, los internos no vienen al caso, los externos, la regulación, las expectativas y necesidades de un nuevo desarrollo normativo. Si no se puede desarrollar un reglamento, que es muy complejo, habrá que instrumentar órdenes ministeriales, como ya se hizo con éxito. La igualdad de competencia, y la igualdad de competencia significa las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en este momento están discriminadas respecto a las grandes compañías
en el desarrollo de su trabajo. La misma exigencia para los dos tipos de compañía no es posible. Hay 1 millón de ejemplos a lo largo del tiempo en este sentido, pero voy a poner uno que conozco personalmente. En Estados Unidos, en el año 2014, se dijo, en el año 2022, todos los empleados de este país deben cobrar un mínimo de $15 la hora. Salario mínimo, vamos a decir, ¿no? Las empresas grandes tienen que cumplirlo desde este año. Las empresas medianas deben cumplirlo en los 2 próximos años. Y las pequeñas empresas tienen 4 años para cumplirlo. Eso es una norma equitativa. No se puede tratar igual a una pequeña empresa que a una gran empresa. No se le puede obligar. Nos están casi obligando, solo nos falta que a una empresa de 5 empleados le pidan guardería. Que estaría muy bien si pudiésemos, pero es que estamos llegando a este punto, ¿no? Acceso a la financiación, yo sé que esto es quizá el foro de seguridad no es el foro, pero es una realidad. Y la eterna petición de una mejora de la comunicación y colaboración entre seguridad privada y pública con canales de comunicación dedicados. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hay canales de comunicación dedicados. Hay un canal de comunicación desde la Unidad Central de Seguridad Privada para que los vigilantes llamen por teléfono a un teléfono gratuito, está muy bien. Hay un programa Coopera y hay un programa Red Azul súper importante, pero hay que mejorarlo y hay que mejorarlo con la colaboración de la industria. Las mesas de trabajo no cuestan tanto trabajo. Acabo con este mensaje. Para que las regulaciones no ahoguen a las empresas, deben ser proporcionales, claras, flexibles, proporcionando asistencia técnica, simplificando trámites, fomentando la colaboración y revisándose periódicamente para asegurar su relevancia y equidad. Muchas gracias.